preparados, sobre todo en el momento de la oración, en donde la hermana pueda ir dirigiendo y nosotros podamos ir recibiendo, porque lo que necesitamos es recibir. Todo lo que tú vas sintiendo en tu corazón, expónlo al corazón del Señor, para que la hermana, a través de todas sus oraciones, de todo lo que ella tenga que hacer, podamos escucharla. Si todos vamos a estar hablando, hijos míos, no nos vamos a entender. Esa es la única recomendación y seguimos esperando, hijos, con amor, con paciencia y sobre todo con un corazón abierto. Ay, Anisita, cuídate mucho, hermana. Estamos ahí en el curso. Bendiciones. Sí, será muy hermanita. Hermanita Pati. Sí, dígame, hermano. Ahí? Sí. Claro que sí. Ya, entonces, ¿comenzaremos? Ya, hermano. Ya, entonces, sí. Me sale como Empiezo. Sí, hermanita, entonces. Aló, hermanita, sí. Y apaguemos los... ¿Empezamos? Sí, usted cuenta hasta 10 y empieza, ¿ya? No, ok, ya. La hermana Blanca. Ya. No me escucha la hermana Blanquita. No sé. Acá está. Ahí, acá está. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a pedirle a la Reina del Cielo que una noche más interceda por nosotros, ya que esa es la misión de María, interceder por la salvación del alma de todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. San Juan Don Bosco, ruega por nosotros. San Chardel, ruega por nosotros. Sorana de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, San Gabriel, San Rafael y ángeles custodios de cada uno de nosotros, rueguen por nosotros. Amén, hermanos. Bueno, por motivos técnicos, nuestra hermana Elvira no puede estar hoy día con ustedes porque ingresó un virus a su laptop y recién mañana en la tarde se la van a entregar. Entonces mañana ella les dará el tema. Y para que ustedes no se queden con un vacío, pues decidimos que el tema que tocaba mañana lo dábamos hoy, ¿sí? Y antes de empezar con el tema y decirles cómo se llama, pues yo creo que todos los intercesores somos guerreros de oración. Y somos personas valientes y guerreros. Y somos los soldados de estos tiempos. Y como soldados, pues tú y yo tenemos que tener nuestras armas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una oración que ustedes van a tener que aprender y bueno, guías por el Espíritu Santo como el Espíritu Santo te guíe. Pero te voy a enseñar cómo el Señor me ayudó a mí para poder todos los días revestirme con la armadura de Cristo Jesús que está en Efesios 6, del 10 al 17. Y decimos así: Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me revisto con el casco de la salvación. Someto mis pensamientos a los pensamientos de Cristo Jesús. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, me revisto con la coraza de la santidad. Someto mis emociones a las emociones de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, me revisto con el cinturón de la verdad. Te suplico que me regales la fidelidad hasta el último instante de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús me revisto con las sandalias por el celo de anunciar tu palabra. Te pido perdón si en algún momento no he sido ese testimonio que necesita mis hermanos, que necesita nuestra iglesia, que necesita nuestro país. Te suplico me perdones si te he fallado en este ministerio de intercesión y te suplico me regales la oportunidad para volver a servirte como tú quieras y cuando tú quieras y donde tú quieras. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, me revisto con el escudo de la fe y cualquier flecha incendiaria
de maldiciones, de brujería, de hechicería, cualquier flecha incendiaria, de deseos de fracaso a cualquier área de nuestra vida, cualquier flecha incendiaria de control mental, venga de donde venga, cualquier flecha incendiaria de pérdida, cualquier flecha incendiaria de enfermedad, sean triturados, atados y anulados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y sean puestos a los pies de Cristo Jesús para que nunca más nos perturben en ninguna área, ni en el ministerio en el cual el Señor nos ha llamado a servirles. En el nombre de Cristo Jesús, así ha sido hecho. Y en el nombre de Cristo Jesús, me revisto con la espada de tu palabra. Y en esta noche quiero suplicarte que me ayudes a proclamar, aunque sea 2 versículos del Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo, mi refugio. En ti yo pongo mi confianza. Me envuelvo con el Salmo 35, que el primer versículo dice, ataca a los que me atacan. Y me envuelvo con la palabra de Lucas 1:36. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra porque el Señor ha mirado la humillación de su esclava. Que tu santa palabra, como dice en Isaías 55, no regrese a ti sin haber cumplido su cometido. Amén. Es importante que todos los días nosotros cojamos las armas que necesitamos para guerrear, para pelear, porque Dios pelea contigo y conmigo, para no desanimarnos, para no caer en la tentación del desánimo, ni en la desolación, ni en la soledad, ni para que en estos tiempos tan duros nada nos traiga abajo, porque Dios te necesita a ti y a mí de pie, parados en la brecha de nuestro querido Perú. Tú en Arequipa, yo siendo arequipeña, me toca estar acá en Lima, parados aquí en la brecha, clamándole a Dios para que tenga misericordia de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Amén, hermanos. Pues hoy vamos a compartir un tema que se llama ¿Cómo interceder eficazmente? Las 12 reglas de la intercesión es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver la primera regla. Regla 1. Orar en y con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente principal de la intercesión. Tú y yo nada podemos hacer si no clamamos Espíritu Santo, si no le pedimos que dirija la oración, que la guíe, y Él hará cada vez más creativa. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando empecé en esta aventura de la intercesión, que es el ministerio más completo, mi querido hermano, y que no importa que nadie nos mire, al contrario, mejor si nadie nos mira, porque así creceremos en humildad, ¿no? Es el ministerio donde se desarrollan todos los carismas, es el más completo. Y no importa que estemos detrás de la cortina, eso no interesa. Lo que interesa es que tú y yo pidamos la ayuda al Espíritu Santo y que nos guíe. En estos tiempos que el Señor me ha puesto en este ministerio, Dios me ha permitido hacer talleres que yo nunca antes lo hubiera pensado. Pero ¿qué he hecho, Señor? Espíritu Santo, ven a mí. ¿Cómo quieres? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo diriges tú? Ayúdame, ¿no? Porque el humilde pide ayuda. Ayúdame, Espíritu Santo. Y Él lo ha hecho, hermanos. Y para mí es una bendición. Es un poco difícil poder tener un retiro, un curso a través del internet. Qué hermoso hubiera sido estar con ustedes. Pero bueno, Dios así lo ha permitido. Porque estando con ustedes, pues uno puede, yo no los veo físicamente, pero Dios me capacitó para poder sentirlos. Y hoy les quiero compartir algo. Desde el día de anteayer, que estuve orando por ustedes y clamando, el Señor está tocando un estómago. Hay una persona entre ustedes
que tiene una gastritis muy fuerte en su estómago y Dios la está tocando. Pero Dios también le pide a esa persona que perdone todo, todo, todo. Amén. Continuamos. En Romanos 8, 26, 27, la palabra nos dice, ¿no?, que cuando ya no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Amén. Y es que la oración de intercesión es una oración trinitaria. El Espíritu Santo mora en nuestro interior y viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda para poder interceder. Él viene en nuestra ayuda. Tú dile, Espíritu Santo, ¿cómo quieres tú que se ore hoy? Y Él lo hará. Porque Él no es cuadriculado, Él es creativo. Y la intercesión, sea una oración de intercesión básica o sea una oración de intercesión profética, tiene que ser creativa. El domingo veremos los pasos de la intercesión profética, el taller de intercesión profética, pero son unas pautas. En la medida en la que tú y yo nos abramos más en la oración, en la medida en la que tú y yo estemos más dentro del corazón de Jesús y en la medida en la que tú y yo pidamos Espíritu Santo, Él hará las cosas diferentes, porque nadie mejor que el Espíritu Santo para guiarnos y para enseñarnos. Amén. Vamos a ver la regla 2. Orar según la voluntad de Dios. Lucas 10, 41 al 42. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Para que tú y yo podamos discernir las mociones de Dios y su voluntad, necesitamos estar a los pies del amado como María. Necesitamos profundizar más en nuestra oración personal, ¿no? Necesitamos intimar más con el amado. Eso sí, necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y nosotros también de repente podemos recibir ese mismo reproche de Dios, porque en la intercesión, tú y yo necesitamos meternos dentro del corazón de Dios, sobre todo en la intercesión profética, dentro de su corazón, para que nuestros ojos miren lo que hay en el corazón de Jesús, para que nuestros oídos escuchen lo que Dios quiere y para que nuestro corazón se una a la carga de Jesús y podamos hacer su voluntad. Entonces debemos de orar de acuerdo a su santa voluntad. Estar en el ministerio de intercesión es tener una disposición permanente para estar en sintonía con la voluntad de Dios. Hay algo que se ha perdido en la renovación carismática católica, que eso nos ayuda a entrar en la voluntad de Dios. Desde que nos levantamos, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres para mí hoy? Es un principio pequeñito para aprender a discernir, pero eso nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros armamos el material donde poníamos el perfil del intercesor, lo primero que pusimos fue vida interior. Y dentro de la vida interior pusimos lo importante que es cada día decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿No? El ¿qué quieres para mí? Es cuál es tu voluntad hoy. Es, ok, Señor, yo te escucho y ayúdame a cumplirla, ¿no? Porque a veces la escuchamos y no la hacemos. Lo importante es hacerla, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos paisanos, pues a decirle a cada día a Dios, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Y a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así como en la oración hemos sometido, en esa pequeña oración hemos sometido nuestras emociones a las de Jesús, nuestros pensamientos a los de Jesús, también someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El intercesor está junto al trono de Dios. Permanece cerca de él, porque el intercesor está dentro del corazón de Dios. Por lo tanto, Dios no nos va a ocultar nada a sus amigos, los intercesores, de lo que Él quiere hacer. ¿Se acuerdan? En Génesis 18, 17,
Dios no le ocultó nada a Abraham. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, no se lo ocultó. Pero ¿cómo entrar en el corazón de Dios? Yo les comparto en una oportunidad. Estábamos en el equipo nacional, todos, y todos los hermanos estaban adelante y yo estaba atrás, y no importa el lugar donde Dios te ponga, eso no importa. Y empecé a orar y de repente me vi en las manos de Dios. Yo no soy alta, soy bajita. Me vi chiquitita en sus manos y yo le decía, Señor, y mis hermanos, por mis hermanos del equipo nacional, por mi hermana Yanina, porque el intercesor no puede ser egoísta y tan solo pensar en uno, ¿no? Y Dios me dijo, también están acá. Y yo los vi a toditos ahí, estábamos sentaditos como niñitos, ¿no? En las manos de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Nos cogió y nos metió en su corazón. Y Dios terminó diciéndome, este es tu lugar. Mi corazón es tu lugar. Y yo ese día sentí que eso no solo era para mí, era para toda la renovación carismática católica de nuestro querido Perú. Era para todos nosotros. Su lugar es el corazón. Tu lugar y mi lugar es el corazón de Jesús. Ese es el lugar más hermoso en el que podemos estar, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú y yo nos convertimos en su ayudante, somos lugarteniente, somos el amigo de Dios, somos sus amigos por sobre todas las cosas, ¿no? Somos sus amigos por sobre todas las cosas. Y como decía Cyril Young en el curso de intercesión profética que nos tocó vivir en Bolivia el año pasado, somos el arma secreta de Dios, ¿no? Entonces somos en quien confía más nuestro Dios. Entonces esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Esforcémonos por abrirnos a su voluntad. Esforcémonos porque nuestros oídos estén abiertos para hacer su voluntad y porque nuestra voluntad se someta a su infinita voluntad, que siempre va a ser mejor que la nuestra. En Jeremías 29:11 dice la palabra: pues sé bien lo que pienso hacer con ustedes, designios de paz y no de aflicción, daros un porvenir y una esperanza. Qué lindo, ¿no? Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, Dios nos dará esos designios de paz y de esperanza. Porque un principio para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra es que Dios nos llena de esa paz. ¿Y qué sucede cuando nos gana nuestra humanidad? ¿No? En Mateo 16, Pedro le dice a Jesús, Señor, tú no puedes morir. No, Señor, no. ¿Y qué contesta Jesús? Las palabras más duras de todo el Evangelio. Apártate de mí, Satanás. Porque no había abierto sus oídos Pedro a la voluntad de Dios. Había abierto sus oídos a su emoción humana, a su querer humano, pero no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Dios Jesús sabía y sabe que Él tenía que morir en la cruz para que tú y yo tengamos vida. Y esa era y es la voluntad de Dios desde el Génesis 3:15, cuando nuestros padres pecaron y cuando Yahvé le dice a nuestros padres, pondré enemistad, cuando le dice la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te pisará la cabeza. ¿Mm? Y de las entrañas de María nació Jesús por el milagro de la encarnación. Esa es la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios Padre, que Jesús era por nosotros. A veces no vamos a entender la voluntad de Dios, pero no se trata de que tú y yo la entendamos, se trata de que la hagamos. Se trata de eso, ¿no? Qué palabras tan duras, ¿no? Que Dios nos diga, apártate de mí, Satanás. No, que Dios nos diga, gracias, hijo, me complazco en ti. Mi complacencia eres tú, hijo mío. Tú eres mi complacencia porque haces mi voluntad, ¿no? Lo que Dios Padre le dijo a Jesús el día de su bautismo, ¿no? Aquí está mi Hijo amado en quien yo me complazco. Que Dios se complazca porque nosotros también busquemos hacer su voluntad. Si le pedimos algo a Dios según su voluntad, nos escucha. Eso está en Juan
5, si no me equivoco. Perdón, en Juan 15. En Juan 15. Entonces, si tú y yo escuchamos a Dios y estamos orando y hacemos si tú y yo hacemos su voluntad de Dios, Él va a escuchar nuestra oración. Ahí tenemos un medio para que nuestra oración sea eficaz. Primero, con el poder del Espíritu Santo. Segundo, hacer su santísima voluntad. Vamos a ver la regla 3. Regla 3. Orar con visión. El Señor nos pidió que vigilemos y oremos. Mateo 26, 41. Hay dos partes en esta oración, ¿no? Porque Dios le dice, ¿no han podido orar y velar ni siquiera una hora? ¿Mm? Entonces, Dios nos pide que estemos vigilantes y que estemos orando, que estemos con los ojos abiertos, o sea, que estemos despiertos. En Proverbios 29, 18 dice la palabra, las personas cuando no tienen una visión profética, la gente se desmoraliza o perecerá. ¿Mm? O perecerá. El intercesor no debe perder de vista no debe perder de vista, perdón. El intercesor no debe perder de vista la visión del plan eterno de Dios para su reino. ¿Y cuál es el plan eterno de Dios para su reino? Pues la salvación de todos. Entonces, nuestra visión tiene que estar en la misma sintonía con la visión de Dios. ¿No? Orar con visión es ver más allá de los que los demás ven. Orar con visión es orar con los ojos de Dios, viendo lo que Dios quiere. Yo les comparto. Hace unos años atrás estaba en un santuario acá en Lima, orando, y de repente vi que unas olas inmensas se levantaban. Olas azules. Nuestro mar es verde. Olas azules que se levantaban. Y yo miraba y decía, Dios mío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y seguía intercediendo y le decía, Señor, tengo pasión y misericordia de ese lugar. Tú no quieres que ese lugar desaparezca. Tú no quieres que ese lugar sea castigado. Le decía así en mi pobre intercesión, ¿no? Entonces, llego a mi casa, la llamo a mi hermana vive en Miami. Le digo, Lucy, he visto unas olas azules inmensas que se levantaban. Y mi hermana me dice, Patty, están pronosticando un huracán para acá, para Miami. Entonces, el día siguiente volví al mismo lugar y me puse a orar en el Santísimo y empecé a volver a ver las olas. Y en mi interior empecé a ver una hostia grande, inmensa, que la cogía Jesús. Y en eso vi cómo el huracán se desviaba y no tocaba suelo de Miami. Y así fue, hermanos. Eso es orar con visión. Eso es, el reino de Dios dice, ¿no? Es el reino de Dios es Jesús. Pero Jesús ha venido a salvarnos a ti y a mí. Jesús no quiere que nadie se pierda, que ninguna alma se pierde. Entonces, como Dios no quiere que nadie se pierda, pues clamarle, usar tu visión. Todos los intercesores proféticos van a ser llenados también con un carisma de visión profética. El Señor te lo va a dar en la disponibilidad que tú tengas de estar a sus pies. Él te lo dará. Y seguro que algunos de ustedes tienen experiencia de ello, ¿no? Amén. En el libro de una hermana, Ann Schiller, una guía para una intercesión efectiva, la hermana Ann Schiller nos exhorta. El objetivo final por el que siempre intercederemos es, ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22, 20, ¿no? Lo que yo les decía ayer, ven, Señor Jesús, no tardes, Maranata, ¿no? Bueno, regla 4, orar con fe. La falta de fe es un gran obstáculo en la intercesión. Jesús no hizo grandes obras en Nazaret, su lugar natal, a causa de la falta de fe de las personas que vivían ahí. Mateo 13:58, que lo vimos ayer. La fe debe ser la virtud más dominante que actúa
en el intercesor. Entonces, tú y yo necesitamos orar con una fe madura, con una fe firme. Y necesitamos tener esa fe para conquistar lo que Dios quiere a través de la intercesión profética. Yo sé que tú y yo amamos a nuestro país y no queremos que este país sea destruido. Entonces, orar con fe por la conversión de repente de los gobernantes, por las decisiones de ellos, pero no poner dudas ni palabras negativas en nuestra boca, porque toda palabra negativa, la palabra tiene poder y la palabra daña. Pero cuando tú y yo oramos con fe, conquistamos lo que estamos clamándole a Dios. Cuando el Señor me llamó a ayudar a Yanina, al año que estábamos ayudándola, uno de los hermanos del equipo nacional pasó por un momento muy difícil. Estuvo a punto de morir. Estuvo desahuciado. Él es médico y estuvo desahuciado. Y todos decían de que se iba a morir. Y saben que sí, hermanos, me iba al Santísimo y le decía, Señor, tiene un niño de 14 años. ¿Qué va a hacer de ese niño? Necesita la imagen de su papá. ¿Y tú tuviste a tu papá, José, cuando tú eras adolescente? No te lo lleves. Dale vida. Todos dicen de que está mal, de que la presión se le subió, de que la diabetes está al máximo, de que sus pulmones no funcionan, de que sus riñones no funcionan. Todos hablan negativamente, pero yo creo que tú tienes la última palabra. Y yo creo que tú no me vas a hacer quedar mal porque soy tu esposa. Ah, no, tú a mí no me vas a hacer pasar un ridículo. No, no, tú no me vas a avergonzar. Mira, los hombres me fallarán, tú no. Y así le oraba, hermanos. Y para la gloria de Dios, el hermano está vivo, está en pie. Estuvo varios meses hospitalizado. No me acuerdo cuánto tiempo en UCI, no me acuerdo, pero estuvo varios meses hospitalizado y está en pie, hermanos. Porque si tú crees, tú obtendrás como sea tu fe, ¿no? Como tú creas, así será. Como tú creas, hermano. Y si tú crees, Dios te lo dará. Pero si tú dudas, como las olas del mar, tocará la orilla y se irá. Entonces, algo que necesitamos en nuestra intercesión profética es tener fe. Y algo que necesitamos también en una oración básica de intercesión es orar con fe. Con una fe madura, con una fe de aquellos que hemos sufrido. Mi fe no es la misma que cuando tenía 25 años y llegué a la renovación. Mi fe maduró a través del sufrimiento, bendito sufrimiento, con el cual el Señor me permitió que mi fe madurara, ¿no? Nada es fácil, pero todo es posible para nuestro Dios, porque nada es imposible para Él. Otra regla, orar con amor. Santa Teresa de Ávila dice, quien ama mucho, ora mucho. Uno no puede ser un intercesor si es que uno no ama, ¿no? Entonces, una clave para que nuestra oración sea eficaz es que tú y yo amemos, ¿no? Quien ama mucho, ora mucho. Quien ama mucho, ora mucho, no ora poco. Entonces, tú y yo en estos tiempos, pues tenemos que buscar más momentos de estar a los pies del amado, como María, ¿no? Como la hermana de Marta, ¿no? Para amarlo y para que nos llene de su amor y para que podamos con ese amor soportar a veces las flaquezas de nuestros seres queridos, porque a veces el lugar más difícil de manifestar el amor es la casa, por los diferentes temperamentos, por lo que sea, ¿no? Pero necesitamos tú y yo amar y para ello que Dios llene cada día nuestro corazón y nuestro vaso de su amor, ¿no? Y de repente la falta de perdón es el obstáculo más serio para la intercesión. Yo te compartía la vez pasada que el Señor me ayudó a perdonar a los líderes, pero creo que a veces tenemos que empezar perdonando a nuestros seres queridos. Las heridas más profundas nos las causan o nuestros padres, o los hermanos de sangre, o los esposos o las esposas, o la suegra, ¿no? O los cuñados o las cuñadas.
nos causan las heridas más profundas, ¿no? Pero tenemos que perdonar. Dios a mí me ayudó a perdonar a mi madre. Cuando recién entré a la renovación, ese fue uno de los grandes obstáculos que había en mi corazón. Me ayudó a perdonarla. Me ayudó a perdonar a mi padre. Yo provengo de un hogar desintegrado y era muy duro en ese momento, en mi juventud, poder comprender, aceptarlo, no. Pero Dios me ayudó a perdonarlos. Me ayudó a que mi hermana y yo nos perdonáramos porque yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi familia arequipeña siempre había pues esa comparación. Tu hermana es buenita, tú eres la pata de Judas, tú solo quieres estar en la calle, tu hermana es tranquila, tú gritas, en fin, ¿no? Todas las cosas negativas. Lo único bueno que yo tenía era que era inteligente para ellos, ¿no? Pero después todos los defectos habidos y por haber. Y yo siempre he sido muy amiguera, siempre he tenido amigos en todas partes, ¿no? Tu hermana está en la casa, tú sales, tú no puedes estar en la casa, en fin, ¿no? Tu hermana tiene un carácter dócil, tu hermana es dócil, no contesta, tú eres una contestona, en fin. Tú eres una rebelde sin causa, en fin, ¿no? Y esas heridas, a veces esas comparaciones que hicieron que la relación entre mi hermana y yo no fuera buena. Cuando mi hermana se fue a Estados Unidos, yo les compartí que durante 10 años comulgaba por ella. Y bueno, me escribió una carta en la que me pedía perdón y yo la perdoné. Pero luego, cuando ella vino acá al país, el orgullo a veces nos hace tomar actitudes tan erróneas, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades, la actitud de ella no fue la de una hermana de sangre. Y cuando ella se fue a operar, o si estaba a punto de operarse, me llamó un día y llorando me pidió perdón. Y yo la perdoné totalmente. Todas las cosas que me había tocado vivir cuando ella venía acá, su estatus económico de ella es mejor, su vida fue mejor. Y a veces nos enorgullecemos por todo ello, ¿no? Y eso es lo más triste. Dios me ayudó a perdonarla. Y hoy día es mi mejor amiga, ¿no? Cuando Dios nos ayuda a perdonar, nos capacita para amar a las personas. Entonces, amemos para que esa sea una regla y una arma para que nuestra intercesión sea efectiva. Amén. Regla 6. Orar con compasión. Jesús sintió compasión por la multitud, porque tenían hambre. Mateo capítulo 15, versículo 32. Compasión. La compasión da respuesta a la oración. Están conectadas. Entonces Jesús se compadeció de la gente que tenía hambre, se compadeció de algo tan sencillo. Y tú y yo estamos llamados a compadecernos de la debilidad y de la fragilidad desde nuestros familiares hasta de nuestros hermanos del grupo de oración, porque ni tú ni yo ni nadie somos perfectos, el único perfecto es Jesús. Y es una cualidad muy hermosa que tenemos que tener en este ministerio de intercesión, un corazón compasivo, que podamos amar la miseria. Miren, a mí me toca, hay veces, apoyar a jóvenes. Dios puso en mi camino una joven que hasta ahora es un ángel en mi vida. Y esta joven estaba enamorada de una persona. Y con esa persona habían tenido vida íntima. Y este chico seguía usándola, ¿no? Entonces, y esta joven es una líder en la RCC. No es cualquier persona. No es una hermana, pero no es que, no, perdón, no, disculpen, no es una hermana, no es una hermanita que recién está empezando, una líder, ¿no? Entonces, muchos de repente la hubieran señalado, la hubieran acusado, la hubieran condenado y la hubieran criticado. Dios me permitió acompañarla espiritualmente y la sigo acompañando, pero en ese proceso me permitió acompañarla 2 años. Y un día le dije, dile a él que te lleve a su casa. Si tiene buenas intenciones contigo, te va a presentar a su mamá. No lo hizo.
Y empecé a orar y Dios me decía que lo tenía que dejar, pero a veces cuando la gente se enamora y a veces nos enamoramos mal, pues los ojos se cierran, los oídos y todo, ¿no? Entonces he orado como no tienen idea por ella. Y un día le hablé, le exhorté, le dije, tú eres líder, estás conduciendo a jóvenes. ¿Qué crees que los jóvenes no se van a dar cuenta que estás cayendo en pecado? ¿No? Pero era entre ella y yo. Nadie más sabía. Y seguí orando hasta que por la gracia de Dios, hermanos, el año pasado terminó con esa relación. Bendito sea Dios, ¿no? Pero ese es el amor compasivo que tenemos que tener. Y en el amor compasivo tiene que haber paciencia para la fragilidad y debilidad de nuestros hermanos, para poder levantarlos. Amén. Nehemías 1:4. Lamento espiritual. Llora muchos días Nehemías, ¿no? Con ese amor compasivo. Regla 7. Orar identificándose con la persona. La verdadera señal de intercesión es que asumimos las cargas que pertenecen a aquellos por quienes estamos orando. ¿Mm? Esto es lo que Jesús hizo, cargó con nuestros pecados. Y los intercesores también tenemos que cargar con las cargas de los demás. No podemos interceder sin asumir el pecado de los demás, ¿no? Y muchas veces Dios nos va a pedir que tú y yo le pidamos perdón y que nos arrepintamos en nombre de aquellos por los que estamos intercediendo. Aunque tú y yo seamos alguien justo, como Nehemías, Esther, Baruch, Daniel, ¿no? Dios nos pide que tomemos la carga y tomando la carga, que le pidamos perdón por los pecados de ellos. Esther ayunó y se puso ceniza sobre su cabeza para interceder por su pueblo. Entonces, se trata de que carguemos nuestra carga. Se trata de que carguemos la carga de los demás. Nehemías 1. Porque mi padre y yo, porque la casa de mi padre y yo hemos pecado. Porque la casa de mi padre y yo hemos pecado. Ni tú ni yo nos podemos sentir mejores que nadie a la hora de interceder. En una oportunidad estaba intercediendo también por Miami, porque en esa oportunidad no venían uno, sino 3 huracanes. Estuvimos haciendo una vigilia de intercesión con 3 personas más. Y en eso el Señor le preguntaba al Señor, ¿cómo quieres que interceda, Señor? Y Dios me dijo, pídeme perdón por los pecados de los jóvenes que viven en Miami. Uy, hermanos, yo de rodillas le clamaba y le decía, Señor, perdóname porque he pecado sexualmente. Señor, perdóname porque he caído en la homosexualidad. Señor, perdóname por mi pecado del lesbianismo. Iba asumiendo lo que lamentablemente hoy en día muchos chicos y muchas chicas han caído en ello. Porque de repente no han tenido una buena base afectiva o porque de repente hubo una crisis en su identidad sexual y no hubo quien los ayudara, ¿no? Entonces, el Señor me ponía eso y yo simplemente me la pasé llorándole, clamándole, pidiendo perdón, como si yo fuera una joven más que había pecado. ¿Y qué hizo Dios? Esos 3 huracanes también se desviaron, no llegaron a tocar a Miami, ¿no? Imagínate lo que Dios haría contigo y lo que Dios haría con la diócesis de Arequipa si todos sus intercesores cargamos con los pecados de nuestros hermanos, teniendo un amor compasivo, y cargamos con los pecados de nuestros hermanos, arrepintiéndonos nosotros y creyendo que Dios actuará. Dios recibe el arrepentimiento del intercesor y escucha nuestra oración por el hecho de identificarnos con aquellos por los que estamos intercediendo. Regla 8. Orar en unidad. Orar en unidad. Mateo 18, versículo 19. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en los cielos se lo dará. Orar poniéndonos de acuerdo.
tuvo como resultado el poderoso derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia, ¿sí? En nuestra iglesia primitiva, Hechos 1:14. Entonces, en la intercesión, tú y yo necesitamos estar de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo, no funciona la oración, ¿no? No va a ser efectiva. Necesitamos estar de acuerdo. Es muy importante, ¿no? Estar de acuerdo en lo que vamos a orar. Esa vez cuando nosotros hicimos esa vigilia, nos pusimos de acuerdo, una joven que me apoyó y una hermana adulta. Entre las tres orábamos para que Dios tuviera misericordia de Miami y esos 3 huracanes no tocaran Miami, ¿sí? Entonces, mira, nos pusimos de acuerdo las 3. ¿Cuánto más hará Dios si todos ustedes se ponen de acuerdo por su diócesis? Regla 9. Orar con carga espiritual. El popular himno de San Luis, compuesto por los jesuitas, dice: voy a tener a tu gente en mi corazón. Esta es la oración de intercesión. Tener una carga lleva al intercesor a padecer en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que es que tú y yo estamos sufriendo. Estamos cargando dentro de nuestro corazón con ese sufrimiento. Y no basta con una noche, y no basta con un día, ¿no? No basta con una noche ni con un día, no basta. Porque interceder con una carga podría compararse con una mujer que está embarazada, que está gestando y que carga por 9 meses a su bebé, ¿no? Pablo dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes, ¿no? Gálatas 4:19, San Pablo. Los hombres pueden también quedar embarazados. Es el embarazo del corazón. Es que tú y yo sufrimos, cargamos, ¿no? Y no va a ser, te vuelvo a repetir, no es un día ni 2. Y seguimos cargando hasta que Dios actúe. Vamos a ver otra regla, la regla 10. San Pablo nos exhorta a dar gracias. ¿Cuál es la regla 10? Es interceder agradeciendo y alabando. San Pablo nos exhorta a dar gracias constantes. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ofreciéndonos en gratitud. Colosenses 3:15. Y orar en espíritu de acción de gracias. Colosenses 4:2. Cuando intercedemos por otro, un método eficaz es dar gracias al Señor, porque sabemos que Él ya está respondiendo a nuestra oración. Entonces, cada vez que tú y yo oramos, intercedemos por algo, al final le diremos: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás convirtiendo a mi esposo. Gracias, Señor, porque estás tocando el corazón de mi hijo. Gracias, Jesús, porque tú no nos vas a abandonar en estos días en los que no tenemos trabajo. Gracias, Señor, porque tú vas a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Tú lo harás. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer algo muy grande en nuestro país, Perú. Gracias, Señor, por amarnos tanto, ¿no? Y escuchar nuestra pobre oración. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 40 y tantos, cuando Jesús resucita a Lázaro a la vida, Jesús, levantando los ojos en lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Si Jesús, que es Dios, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, le dice al Padre: Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado. Entonces tú y yo, con fe, gracias, Señor, porque tú estás actuando o porque tú actúas a través de esta oración. Yo recuerdo mucho el caso de un hermano. Este hermano era alcohólico, drogadicto, pegaba a su mamá, pegaba a toda la gente,
Cuando venían las hermanas a su casa a hacer un momento de oración, las botaba, se drogaba, en fin, era terrible. Un buen día, su mamá solo sabía llorar y un día una religiosa le dijo, ¿por qué lloras? Porque mi hijo, pero empieza a decirle a tu hijo, empieza a decirle a Dios gracias, porque mi hijo es esto. ¿Qué quieres que sea tu hijo? Quiero que sea un hombre de bien y quiero que sea un predicador, dijo la mamá. Y empieza a visualizarlo de que es un predicador. Pues la mamá empezó a hacer eso y un buen día él llegó mareado, las hermanas estaban en la casa y una de las hermanas se le acercó y le dijo, hermanito, siéntate, vamos a orar por ti. Y como nunca no las votó y aceptó. El Señor lo tocó, el Señor lo liberó del alcoholismo, de la drogadicción, se casó, hoy día es abuelo, es uno de los predicadores que trabaja acá en Lima. Él es del norte, él es de Talara, pero es uno de los predicadores de acá de Lima. Para Dios nada es imposible, pero necesitamos armas y un arma es gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Vamos a ver la regla 11. 3 dimensiones de la intercesión. La intercesión tiene 3 dimensiones. 1, oración. Tú y yo presentamos nuestras intenciones y estamos en oración. Y tenemos que orar en lenguas. Y para ello, aunque sea hasta orando en lenguas en silencio y siguiendo clamándole a Dios por lo que le estamos presentando. Esa es una forma. 2, en ofrecimiento, en ofrenda. Podemos ofrecerle a Dios las Eucaristías, aunque ahora no tenemos donde se vayan a celebrar, que podemos participar, pero podemos ofrecerle a Dios el ayuno, que a algunos nos cuesta, o podemos ofrecerle a Dios nuestros sufrimientos, y eso es lo que más le agrada a Dios. Cuando tú y yo le ofrecemos nuestros sufrimientos, esa intención sube, pero como perfume ante la presencia de Dios, ¿no? El Padre Pío decía que las alhajas que él iba a tener en el cielo eran sus sufrimientos que tenía acá en la tierra, ¿no? Bendito Dios. Bueno, la tercera. Acción. O sea, en la acción podemos hacer, por ejemplo, la marcha de Jericó, podemos hacer un Vía Crucis, en fin, podemos ir al lugar por donde vamos a interceder y orar. Nosotros el año pasado discernimos como Ministerio Nacional de Intercesión después de que vinimos del curso que tuvimos en Bolivia con Cyril Jones, discernimos hacer una acción de oración con Jericó. Y durante 28, 29, durante 2 días, estuvimos dándole 7 vueltas al Congreso de Lima y el día 30 lo cerraron, ¿no? Bendito Dios. Nosotros pedíamos que ya bastaba de tanta división y lamentablemente las cosas siguen igual. Ahora estamos encerrados, no podemos hacerlo, ¿no? Pero ese es el Jericó. Dar las vueltas y las vueltas y las vueltas, clamándole a Dios. Con nuestro rosario en mano lo hacíamos, rezando el rosario y dando vueltas alrededor del Congreso. Lo hicimos conmigo, 12 viejitos. ¿No? Pero bueno, bendito sea Dios. Entonces esa es la acción. Tu oración es importante, sí. Tu ofrecimiento también. Pero en la intercesión también tiene que haber una acción. Regla 12 y con ella terminamos. Perdón, antes de eso. Significa que nuestra intercesión, el Espíritu Santo nos da diferentes estrategias para interceder. Cambiamos nuestra estrategia a medida que el Espíritu Santo va inspirándonos, sin ninguna estructura prefabricada ni planificada, ¿no? Entonces, las estrategias en la acción nos las va a dar el Espíritu Santo, pero para eso tenemos que orar, así como nosotros nos dijo vueltas alrededor del Congreso, lo hicimos, ¿no? Salían los guardias, salía todo el mundo, nos tocaban sirena,
pasaban evangélicos y nos veían con el rosario y nos decían cosas feas, pero nosotros no escuchábamos a nadie, solo hicimos lo que Dios nos mandó con una estrategia, nada más. Regla 12. Tomar una actitud persistente, ¿no? Después de que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, Jesús les dice acerca de la perseverancia en la oración. Jesús les dice eso a ellos y también a nosotros, de lo importante que es persistir y perseverar en la oración, ¿no? La palabra para persistir en griego es alitea, que se traduce como desvergüenza e inoportunidad. Eso significa, ¿no? Persistir, ser inoportunos, como la viuda que tocaba y tocaba y tocaba la puerta y el juez dijo ya, para que no me sigas fastidiando, lo voy a hacer que esté en Lucas, ¿no? Y nuestra persistencia tiene que ser una oración hasta que suceda, hasta que algo pase. Tú y yo no podemos dejar de persistir ni de insistir en nuestra oración hasta que no veamos la gloria de Dios en lo que estamos pidiendo. San Pablo nos dice orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. El adverbio sin cesar se usa 6 veces en el Nuevo Testamento y solo refiriéndose a la oración. Entonces, persistir, insistir, no bajar la guardia, no desfallecer, no desanimarnos, ¿no? No desanimarnos por nada del mundo. En 1 Corintios 10:31 nos dice, así pues ya bebáis, ya comáis, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces debemos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo en nuestra oración de intercesión profética o intercesión cómodamente y cómodamente sentado, pues pongas tu espalda en tu respalda de tu silla o de tu mueble y que le pidas a Dios. Yo sé que de repente no tendremos todas las reglas, pero mira cuál es la que te está faltando. Hemos hablado del poder del Espíritu Santo, hemos hablado de interceder buscando la voluntad de Dios, de interceder con fe, con visión, con amor, de interceder con compasión, de interceder dando gracias. Hemos hablado de interceder poniéndonos en el lugar de la otra persona, cargando los pecados de los demás. Hemos hablado de interceder hoy de estas reglas. ¿Cuál de ellas te falta? Vamos a pedir al Espíritu Santo que te muestre. Y después que te muestre el Espíritu Santo, tú desde tu interior dile, Señor, ayúdame, porque quiero ser esa guerrera, ese guerrero valiente que tú necesitas en estos tiempos. Ven, Espíritu Santo, ven con todo tu poder. Ven a tocar nuestro interior. Ven a mostrarnos qué nos falta de estas reglas que hoy hemos escuchado. Ven, Paráclito, ven, Maestro, ven, guía nuestra, ven, guía nuestro, ven, Consolador, ven, amigo de nosotros, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de Dios,
ven a morar. Maranata, Espíritu de Dios, ven a mí. 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 Toma mi necesidad y lléname de ti. Maranata, Espíritu de Dios, ven a mí. 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 Toma mi necesidad y lléname de ti. Maranata. Ven Espíritu Santo con una unción nueva, con una unción fresca sobre cada uno de mis queridos hermanos que te están escuchando a ti. Que no me escuchen a mí, sino a ti, querido Espíritu de Dios. Ven sobre mis hermanos, ven a llenarlos, ven a guiarlos, ven tú a ser su maestro, ven tú a ser quien les ponga las mociones de Jesús en su corazón. Ven Espíritu Santo, ven ayúdales a que cada día ellos puedan preguntarle a Dios cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres, cómo quieres que hagamos esta oración. ¿Cuál es tu voluntad para esta intercesión? ¿Cuál es tu voluntad para este pedido que nos han hecho? ¿Cuál es tu voluntad para esta actividad en la diócesis? Ven Espíritu Divino, ven gracia de lo alto. Aumenta su fe, mis hermanos, aumenta su fe. Dales una fe firme, una fe madura, como la fe del centurión que le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Y Jesús dijo: no he visto una fe más grande que la de este centurión. Dales esa fe idónea, mis hermanos, Señor. Aumenta la fe en ellos, mi buen Jesús. Dales esa fe. Dales tu visión, Espíritu Santo, que ellos puedan ver más allá, que ellos puedan ver lo que Dios quiere, que ellos puedan ver la construcción del reino de Dios en la diócesis de Arequipa, en nuestro país, en el Perú. Dales visión a sus ojos, Señor. No solo una visión física, dales una visión espiritual para que ellos puedan ver lo sobrenatural, para que ellos puedan ir más allá, mi buen Dios. Oh Espíritu Santo, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes, tú que eres el amigo nuestro, llena sus corazones de amor. Sana las heridas que puedan haber en sus corazones por el rechazo, por la comparación, por el abandono, por la traición, por la desolación. Toca sus corazones y llénalos de tu amor. Saca, Jesucito, con tus manos benditas todas las espinitas de sus corazones y crea un nuevo corazón lleno del amor tuyo, porque solo el que ama puede, Señor, conseguir de ti todo. Y ayúdales a mis hermanos y también ayúdame a mí a no mirarnos a nosotros y a que cada día nos bañe tu amor, a que cada día nos llene tu amor. Oh Espíritu Santo, llénanos de una compasión grande por todas las personas, porque el objetivo de todo intercesor es la salvación de las almas. Llénanos de un amor compasivo, llénanos de un corazón compasivo, que podamos tener compasión por todos, que podamos ponernos en el lugar de ellos, que podamos pedirte perdón por sus errores, por los pecados, que no critiquemos, que no juzguemos, que no miremos, que no condenemos, porque ¿quiénes somos nosotros, Espíritu Santo? Somos criaturas tan pequeñas. El grande eres tú, el misericordioso eres tú. Nosotros solo somos criaturas. Ayúdanos, Jesús, a cargar como si estuviéramos en estado con el dolor de nuestros hermanos, con su sufrimiento, y que no dejemos de cargar hasta que te digamos gracias. Gracias por lo que estás haciendo, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú lo estás haciendo. Gracias porque es tu obra. Gracias, mi Jesús.
y ayúdanos, Señor, a orar, a ofrecerte y a actuar. Bendito seas tú, bendito seas mi Jesús, alabado seas. Y que todo esto sea a través del Inmaculado Corazón de nuestra Reina del Cielo, de su poderosa intercesión, de Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Gracias, queridos hermanos. Mañana le toca a nuestra hermana Elvira. Yo mañana no voy a poder entrar porque nuestra hermana Yanina ha puesto una reunión en Zoom. Pero el día domingo termino con las pautas de la intercesión profética con ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Amén, hermanita. Sí, Muchas gracias. hermano. Gracias a ti, hermano. Hasta el domingo conmigo. Ah, ya. El domingo vuelve a hacer su tema usted. Sí, porque mañana entra Ah, Elvira sí. Ajá. y la hermana Yanina pidió una reunión de Zoom de 5 a 8 de la noche, entonces no voy a poder entrar. Ah, ya. Ya está Ya, bien. Entonces, el el domingo. domingo, sí, ahí ya terminamos. Gracias, Ah, ya Jafé, sí. que Dios te bendiga. Igualmente, muy bonito el tema. Muchas gracias. A ti, hermano, Dios te bendiga. Bendito seas. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. Gracias. Puedo salir todavía. Ya, bueno. Qué frío. Ya terminé. Sí, hoy día terminé temprano. Voy a poner algo, me pelo de frío. Después vamos a hacer el rosario, ¿ah? Ya, mamá, sí voy a tomar el frío. Pero tú toma, come lo que quieras. Voy a tomar algo caliente. Después de cuando termine la noticia. Me congelo. Me congelo. Yo estoy navegando, ¿no? Estoy contenta de nada.
Sí, pues ese te digo. No, es grande, tiene que ser para que te limpie más la casa.